El 18 de octubre de 2013 ocurrió esto. ¿Puedes verlo? ¿A él, el payaso? En los siguientes segundos este payaso asesinaría a Francisco Rafael Arellano Félix, el líder del tristemente célebre cártel de Tijuana y uno de los hombres más peligrosos de México, frente a todos los presentes en la fiesta de su 63 cumpleaños. Hoy conoceremos al payaso asesino Wasbeck, el sicario de mayor rango del cártel de Sinaloa, más conocido como el Chino Anthrax. Y hoy te cuento su historia. Inicios turbios. José Rodrigo Arechiga Gamboa tuvo una educación normal y privilegiada. Nació el 15 de junio en la ciudad de Culiacán, el corazón del estado de Sinaloa, México. Su familia era muy respetada y acomodada. Su padre era funcionario del gobierno y su madre era académica. Sin embargo, desde el principio hubo un problema, y todo tenía que ver con los vecinos de Arechiga. Verás, la familia que vivía al lado de Arechiga durante su infancia eran los Zambada, y si ese nombre no te es familiar, te lo desgloso en unos segundos. Ismael El Mayo Zambada García fue uno de los 4 fundadores del cártel de Sinaloa hace 35 años, en 1987. Cuando el Chapo aún estaba activo, Zambada dirigía su propia facción. La única razón por la que no se oye hablar mucho de él es porque, a diferencia del Chapo, que disfrutaba cortejando los focos, Zambada siempre prefirió ser igual de despiadado y astuto, pero en la sombra. Ahora volvamos a la historia de Arechiga. El Mayo Zambada tuvo 3 hijos, Vicente Zambada Niebla, Ismael Zambada Imperial y Serafín Zambada Ortiz. Tenían más o menos su misma edad y al ser sus vecinos creció con ellos. Muchos años después, en un juzgado, la mamá de Arechiga diría lo siguiente sobre la relación de su hijo con los Zambada. Iban juntos a la escuela, jugaban juntos, hacían deporte juntos, asistían juntos a eventos sociales, llegaron a ser los mejores amigos. Nadie sabe cuánta influencia tenían los Zambada sobre Arechiga, pero hay que saber que Zambada no protegía a sus hijos de su negocio del cártel. Era un negocio familiar. A medida que Arechiga crecía, no mostraba ningún indicio de que fuera a vivir una vida de crimen. Intentó ser piloto del ejército mexicano, pero no pasó el examen físico porque tenía una enfermedad de la piel llamada psoriasis. Así que Arechiga cambió su enfoque hacia otras cosas. Decidió estudiar arquitectura en la universidad. Durante su estancia en la universidad le ocurrieron 2 acontecimientos que cambiaron su vida rápidamente. 1, tuvo una hija, y 2, se casó. Estas nuevas responsabilidades le obligaron a abandonar los estudios. Y fue entonces cuando las cosas empezaron a dar un dramático giro hacia lo peor. Un nuevo capítulo. La vida como padre, esposo, proveedor resultó ser increíblemente difícil para Arechiga, y cuando se hizo insoportable recurrió a sus amigos de la infancia, los hermanos Zambada, en busca de ayuda. Uno de los hermanos, Vicente Zambada, también conocido como el Vicentillo, decidió ayudar a Arechiga de la única manera que podía, introduciéndolo en el cártel. A Arechiga se le encomendaron primero tareas pequeñas e inofensivas, como conducir los envíos y supervisar las mercancías. Y cuando hizo esto a la perfección, el Vicentillo le introdujo en el negocio de la droga. Fue durante esta época cuando la creatividad de Arechiga entró en escena. Ideó un ingenioso método para pasar cargamentos de cocaína y marihuana a través de la frontera sin ser descubierto. Su plan consistía en crear una red de negocios legítimos que requerían envíos a Estados Unidos desde México. A continuación establecía varias empresas de transporte que entregaban esos envíos. Así podía hacer cruzar los camiones legalmente, ya que tenían la documentación adecuada. Y la patrulla fronteriza no tendría ni idea de que había toneladas y toneladas de droga escondidas en cada camión. En poco tiempo, Arechiga se convirtió en alguien importante para el cártel de Sinaloa y llamó la atención del padre del Vicentillo, El Mayo, que empezó a interesarse por él. En algún momento alrededor de este punto algo se disparó dentro de Arechiga, o tal vez siempre había estado ahí porque fue entonces cuando empezó a mostrar una insaciable sed de sangre. Se involucró voluntariamente en las partes más espeluznantes del comercio del cártel. Más que nadie en el cártel, Arechiga estaba dispuesto a asesinar gente. Sin embargo, fueron las cosas que hizo con los cuerpos de las personas que mató las que lo convirtieron en una temida leyenda. Los cadáveres mutilados con lazos espeluznantes se colgaban en los puentes públicos de Sinaloa como advertencia, y el rumor en el pueblo era que cualquiera que muriera a manos de Arechiga continuaba su sufrimiento en el más allá por lo que se hacía con su cuerpo. Como era de esperar, El Mayo aprovechó el talento de Arechiga para la violencia y lo incorporó a su séquito de temidos asesinos, y además lo nombró guardaespaldas personal del Vicentillo. Los Anthrax. En algún momento de 2008, Arechiga fue retirado de sus funciones de guardaespaldas y recibió una nueva misión:
Se estaba gestando una guerra civil dentro del cártel de Sinaloa. Un aliado del cártel de Sinaloa se había separado y estaba haciendo la guerra. Se trataba de la organización Beltrán Leiva, y aunque su lucha era con el Chapo, el Mayo se vio atrapado en medio y tuvo que unirse a la guerra. Esta situación fue la tormenta perfecta para Arechiga. Formó su propio escuadrón armado y lo llamó los Anthrax, en honor a la infame bacteria mortal. Entre los miembros de su equipo se encontraban su mano derecha, un tal René Velázquez Valenzuela, alias el Sargento Fénix, Jesús Peña, alias el 20, y Rafael Guadalupe Félix Núñez, alias Changuito Anthrax, entre otros. A cada miembro se le dio un anillo. Como jefe de este escuadrón de sicarios, Arechiga llegaría a ser conocido como el Chino Anthrax. Tenía dos trabajos. Uno era la protección de El Mayo Zambada, y el segundo era la guerra contra cualquiera que se cruzara en su camino. Para Arechiga y su escuadrón de asalto eso era prácticamente cualquiera. Los Anthrax causaron estragos en Sinaloa durante 5 años de violencia incesante, y Arechiga se convirtió en un monstruo. Cada vez que se enfrentaban a los Beltrán Leiva era un baño de sangre con bajas en ambos bandos, incluidos los civiles. Por su parte, el ejército mexicano se unió a la fiesta e intentó acabar con ambas facciones. Tras un tiempo, los miembros del cártel rival se hartaron y empezaron a acabar con los miembros de los Anthrax. Incluso el ejército mexicano se apuntó. Mientras tanto, Arechiga empezó a cogerle un gusto enfermizo a los focos. A medida que la banda de Arechiga sufría golpe tras golpe, su liderazgo comenzó a debilitarse a los ojos del Mayo. El 1 de noviembre de 2011, los Anthrax sufrieron uno de sus mayores golpes cuando un compañero del líder de la cuadrilla, Francisco Arcie Rubio, a quien todos conocían como Pancho, fue asesinado durante un partido de fútbol sala en Culiacán por pandilleros rivales de los Mazatlecos, el brazo ejecutor de los Beltrán Leiva. La violenta represalia que se dio sacudió diferentes ciudades de Sinaloa durante meses. Cuerpos colgados de los puentes, civiles muertos a tiros en los parques infantiles, había violencia por todas partes. Entretanto, mientras Arechiga se vengaba de sus enemigos, también se dedicaba a otra cuestionable afición: influencer en las redes sociales. Aunque parezca una locura, Arechiga hizo alarde de su riqueza en las redes sociales y se convirtió efectivamente en un influencer. Ganó millones de dólares con el cartel, y como es lógico, se gastó esos millones en coches llamativos, alquiló yates caros, compró relojes y casas caras. A Arechiga también le escribieron varios narcocorridos, algunos de los cuales lo describían como un hombre elegante y en forma que disfrutaba de sus coches deportivos, sus yates y del champán. Y todo lo publicaba en las redes sociales, alardeando de su riqueza para que el mundo lo viera. Incluso posó con famosos como Paris Hilton. Aunque pudo haber difuminado su rostro para ocultar su identidad, las agencias de seguridad de todo el mundo empezaron a seguirle la pista, y no tardaron en encontrar la manera de atraparlo. Aunque Arechiga se esforzaba por ocultar su identidad, su anillo de los Anthrax aparecía en todas las fotos, nunca se lo quitaba, y este desliz acabaría provocando su caída en los últimos meses de 2013. Detención, cárcel, chivatazo. El 31 de diciembre, apenas unos meses después de asesinar al jefe del cártel de Tijuana, Arechiga decidió tomarse unas vacaciones. Salió de México rumbo a Holanda y nada más aterrizar fue detenido por miembros de la policía holandesa. Días antes, Estados Unidos había alertado a los holandeses de que un ciudadano mexicano de 33 años, que además era un narcotraficante, llegaría a su país en pocos días y querían que fuera detenido. Así que nada más aterrizar a Arechiga, lo identificaron y lo detuvieron. Sin embargo, el proceso de identificación no fue fácil, porque Arechiga llevaba una identidad falsa, la de un hombre muerto, probablemente uno que él mató. Además, se había dejado barba y había modificado su rostro con cirugía plástica. Lo que ayudó a las autoridades a identificarlo fue su anillo de los Anthrax que imprudentemente llevaba en el dedo. Extradición y juicio en Estados Unidos. El 10 de julio de 2014 fue extraditado a Estados Unidos. Al día siguiente fue procesado y acusado formalmente por cargos de drogas. Al principio, Arechiga se declaró inocente de los cargos que se le imputaban, pero tras varias audiencias, Arechiga dio un giro de 360 grados. El 20 de marzo de 2015 se declaró culpable y admitió que había participado en el envío de cocaína y marihuana a Estados Unidos y que había propiciado actividades violentas mientras trabajaba para el cártel de Sinaloa. Este cambio de opinión era sospechoso, y había muchas preguntas en ese momento. ¿Fue torturado? ¿Por qué confesó de repente? ¿Qué oferta le habían hecho los fiscales que no podía rechazar? Al final del juicio, la oferta quedó muy clara cuando se le impuso una sentencia de solo 6 años en una prisión estadounidense y 5 años más de libertad condicional. Durante esos 6 años, el chino Anthrax delató a casi todo el mundo, colaborando con la fiscalía estadounidense, dando nombres, direcciones y exponiendo formas de operar del cártel en los Estados Unidos.
La información que compartió fue tan útil que contribuyó en gran medida a desestabilizar al cártel de Sinaloa. Mientras tanto, todos en casa, incluido el Mayo, eran conscientes de que su chico de oro se había convertido en una rata. El final definitivo. El 3 de marzo de 2020, Arechiga fue puesto en libertad condicional y en arresto domiciliario en Estados Unidos por razones obvias. Las condiciones de su libertad condicional le limitaban a un radio de 500 metros de su casa en California. Sin embargo, unos meses después, en mayo, escapó de su libertad condicional y regresó a Culiacán para vivir con su hermana y su marido. Como era de esperar, 10 días después, la noche del 14 de mayo de 2020, Arechiga, su hermana y el marido de esta se encontraban en su casa cuando unos pistoleros enmascarados entraron y comenzaron a dispararles. Arechiga respondió con disparos, pero al final se quedó sin munición y fueron tomados como rehenes. A la mañana siguiente, los cuerpos de Arechiga, su hermana y el de su marido fueron descubiertos en un todoterreno negro, envueltos en tela y con las cabezas cubiertas con bolsas de plástico. Todos habían sido torturados y asesinados a tiros. Se especuló mucho sobre quién podría haber ordenado este ataque a El Chino. Algunos dicen que probablemente fueron miembros del cártel de Tijuana que se vengaron de él por el asesinato de su jefe. Otros señalan a los miembros remanentes de los Beltrán Leiva, una organización que ya había sido desarticulada por el ejército mexicano. Sea como sea, el ataque se produjo en lo más profundo del territorio de Sinaloa, y es imposible que alguien lanzara un ataque así sin que el Mayo o los altos cargos del cártel lo supieran. En los meses posteriores al ataque, cuando no hubo represalias, reacción o venganza por el asesinato de uno de sus principales sicarios, quedó claro. El Mayo debió ser quien ordenó el asesinato, y si no lo hizo, definitivamente lo permitió. Para ellos, el chino Anthrax era un traidor que les había vendido, y en cualquier mundo empresarial o criminal eso es imperdonable. Entonces, ¿por qué Arechiga dejó la seguridad de su libertad condicional en los Estados Unidos para regresar a Sinaloa, donde sabía que no lo querían? ¿Realmente pensó que todo lo que había hecho sería perdonado? ¿Quién garantizó su seguridad a su regreso? ¿O es que el chino Anthrax era tan tonto?